Buenas tardes, amigos. Muchísimas gracias por estar con nosotros haciendo esta sobremesa. Ustedes que nos siguen permanentemente a través de Canal 2, de Radio 2, se habrán dado cuenta que desde hace un tiempo esta parte estamos hablando mucho del famoso narcomenudeo. ¿Por qué? Porque cada vez que conversamos con líderes territoriales, referentes de organizaciones sociales, responsables de comedores y merenderos, plantean de manera sistemática cómo está creciendo no solo el delito en la ciudad de San Salvador, de Jujuy y en la provincia, sino también cómo está creciendo el narcomenudeo. Es más, nuestros cronistas de calle llegan hasta los barrios y es recurrente que las personas le digan, miren, la casa que está allá, ahí venden. O miren, el chico que pasó por acá también está vendiendo droga. ¿Quiénes son las personas que están empezando o ya están consumiendo estas drogas? Adolescentes y, atención, niños. Esta mañana hablábamos con la señora Mirta Cabana y ella nos refería que los niños que ella suele tener o solía tener en su comedor y en su merendero, muchos de ellos han abandonado la escuela y ahora se dedican a la mala vida, ¿no? Obviamente esto tiene muchísimos ingredientes de entender por qué. El primero tiene que ver indefectiblemente con la pobreza. Hay chicos que nunca han visto a sus padres trabajar. Entonces, obviamente esa situación los hace que directamente queden fuera del mundo, porque son chicos que ni siquiera pueden adquirir las habilidades necesarias para insertarse en el mundo laboral. El nivel de deserción escolar en la provincia de Jujuy es alarmante. Y sin embargo vemos que no existen políticas concretas que vayan a combatir este flagelo que está generando que Jujuy pierda literalmente 2 generaciones, literalmente 2 generaciones. Recordamos esta mañana en Radio 2 el año 2015, cuando Morales estaba en campaña para ser gobernador y Fellner era gobernador de la provincia. En aquel entonces, Morales, en el marco de su campaña, decía, y creo que con razón, que la provincia debía involucrarse en el narcomenudeo. Inclusive organizaron unas jornadas muy interesantes en la Facultad de Ciencias Económicas, donde llegaron a la Jujuy distintos especialistas del derecho y de las fuerzas de seguridad, planteando esto, la necesidad de que la provincia se involucre. En aquella oportunidad el gobierno de Fellner decía, no nos podemos involucrar porque no tenemos dinero para hacer frente a esto. Un argumento absolutamente pueril si se tiene en cuenta en todo lo que malgastaba el gobierno de Fellner. Simplemente se trata de gastar mejor y de ahí pueden aparecer los recursos para que la provincia pueda hacerse cargo del narcomenudeo. Llega Morales al gobierno, impulsa la sanción de una ley que, insisto, nos parecía absolutamente correcto, que habilitaba a la provincia de Jujuy a involucrarse a través de su fuerza de seguridad y de su poder judicial en la lucha contra el narcomenudeo. Lamentablemente, y en base a los resultados que estamos viendo, esta que era una buena iniciativa quedó simplemente en los papeles. Unos papeles que dicen de una manera muy bonita cómo la provincia se va a involucrar, pero no pasó nada. El narcomenudeo sigue creciendo, la delincuencia sigue creciendo, la gente en los barrios llama a la policía y la policía no puede llegar porque no tiene combustible en los vehículos, o en las comisarías hay 3 efectivos, uno se tiene que quedar cuidando a los presos, los otros 2 lo único que disponen es una bicicleta. En definitiva, todo fue un relato de campaña. Todo fue un relato de campaña. Todos acompañamos esta iniciativa que tenía el incipiente gobierno, pero lamentablemente, como los grandes temas en Jujuy, quedó en un relato. Y hoy la situación en los barrios, en los sectores más vulnerables, es una situación absolutamente alarmante. Si a eso le agregamos que las drogas que consumen y que le venden a los chicos son aquellas drogas de descarte, aquellas drogas que literalmente le destrozan el cerebro a los chicos,
la situación es aún más compleja. Hace falta políticas públicas en esto. Tenemos un sector de la sociedad que trabaja activamente en estos temas, pero ¿quiénes son? Las asociaciones civiles, las organizaciones sociales, algunos comedores, algunos merenderos, fundaciones, pero lo que está faltando es la política del Estado. El Estado va a tener que entender que esta gente que trabaja son socios y aliados estratégicos en esta lucha y no los puede seguir ignorando. Hasta el día de hoy los sigue ignorando. De esto vamos a hablar hoy, pero vamos a hablar de lo que es el marco jurídico y legal de por qué la necesidad de que la provincia se involucre en serio, alguna vez en serio, en este tema. Nos va a acompañar el doctor Marco Espinazzi, un especialista en Derecho Penal. 30 segundos y estamos con él. Seguimos en esta sobremesa. Marcos, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación a vos, Andrés, y bueno, saludo también a toda la audiencia. Narcomenudeo en Jujuy. Los reportes que nos llegan a través de nuestros cronistas de calle, cada vez que conversan con un referente de un merendero, esta mañana la señora Mirta Cabana, y así podemos seguir citando infinidad de personas, se alarman del crecimiento que ha tenido el narcomenudeo en la provincia. Bueno, eso obedece a una explicación que tiene que ver con la conformación de las estructuras de venta de estupefacientes. Ustedes no van a encontrar un hipermercado de venta, van a encontrar cada vez más micro kiosquitos, porque en esos términos está pensada la estructura. ¿Necesariamente un espacio físico o un micro kiosquito puede ser un tipo en una bicicleta? Un tipo en una bicicleta, en una esquina, cerca de un colegio, en una plaza. Al concepto que yo iba es que estas estructuras criminales no se organizan con un gran laboratorio, con un gran... Tienen estructuras celulares muy chiquitas. ¿Por qué? Porque cuando uno desbarata alguno de estos centros de distribución, no le hace daño a la estructura en general. Es una estructura que se recompone rápido. Lo pensemos en drogas blandas, lo pensemos en drogas sintéticas, donde te montan un laboratorio, en una casa alquilada, no sé, en un country en Buenos Aires. O sea, no hay que un gran centro de distribución porque nunca va a haber. Y entonces, la lógica de las estrategias de desarrollo que tienen estas empresas criminales, bueno, están pensadas en profundizar el narcomenudeo en alguna forma. Es por eso que es lógico que encontremos cada vez más y es por eso que vamos a encontrar cada vez más centros de distribución pequeños en cada esquina, en cada manzana, en cada manzana de la ciudad. Y esto debemos entender que los ciudadanos que consumen o que se ven afectados por este tipo de flagelos no pertenecen a un solo estrato social. Digo, este es uno de los grandes prejuicios que tenemos. Si bien hay sectores claramente vulnerables... A ver, para que se me entienda, el problema de la drogadicción en el mundo es un problema multicausal, por lo tanto, debe ser abordado de manera interdisciplinaria. Pero sin embargo, cuando uno analiza el tema de la droga, lo primero probablemente que se le venga a la cabeza es la sanción, es decir, claro, la estructura policial, la estructura judicial, el poder judicial. Y lo cierto es que poco puede hacer a los efectos de la prevención el poder judicial. Porque al Poder Judicial en estos casos el rol de prevención que se le puede asignar es una prevención general, que es básicamente mandar un mensaje a la sociedad. Si vos delinquís, yo te sanciono, yo te condeno, miren todos. Ahora, este argumento, este razonamiento es una utopía. Es muy poco efectiva la existencia de una sanción, como también las penas altas. Las penas altas, los efectos de la prevención, digo, no quiero decir que hay que bajar las penas, que hay que abolir. Yo digo, a los efectos de la prevención... Porque uno siempre mira el Poder Judicial y en realidad al efecto de la prevención las penas altas tampoco sirven. Doctor Camada en alguna conferencia decía, yo le robo siempre este ejemplo, que el delincuente no sale con el Código Penal bajo el brazo de delinquir, nunca piensa que va a ser atrapado. Esto me lleva a hacer una relación, para que se compre la vida, yo hace poco estaba estudiando un estudio sociológico que se llama en Suecia. Ustedes me van a decir, son sociedades distintas, claro que sí. Pero se hablaba sobre la pena y dicen que la gravedad de la pena no hace a la prevención, sí hace la efectividad.
de la pena. Ahora, esto en el ámbito del derecho penal es imposible de medir. Yo agarro un tipo que vende una bicicleta vendiendo droga, lo meto preso y le pongo 15 o 20 años o lo que fuera, yo tengo un soldado menos del enemigo. Sí, pero hay 500 soldados más. A la estructura del mono le haces daño. Pero además, hay veces que estratégicamente a ese tipo se lo deja vender. Porque a ese creo que es uno de los puntos centrales del narcomenudeo. El narcomenudeo es el kiosquito chico que vende al público. Ahora, si vos querés atrapar al que verdaderamente le hace daño a la sociedad, tenés que ir escalando en esa jerarquía de esa empresa hasta llegar a los puntos neurálgicos donde vos realmente das un golpe fuerte a esa organización. Entonces, muchas veces las estrategias a largo plazo, que parecen que son impunes, pero muchas veces tienen que ver con, a este tipo lo estamos investigando, se lo deja vender, vamos viendo quién provee y vamos armando esta escala. Empieza a tirar el piolín. ¿Cuál es el problema potencial del narcomenudeo? Para que la gente entienda. Nosotros tenemos una ley de estupefacientes que es de competencia federal. Lo que está planteando la desfederalización con la ley del narcomenudeo es que determinados delitos de esa ley pasen a competencia provincial. El problema potencial es que las investigaciones realmente importantes que se deben hacer para desbaratar realmente estas organizaciones criminales, no nos olvidemos que estas organizaciones criminales muchas veces cuentan con más recursos económicos, financieros, recursos humanos que los órganos que se encargan de perseguirlo penalmente, que la Fuerza de Seguridad, ¿sí? Entonces, esa construcción que se hace una investigación que está haciendo a veces a largo plazo una fiscalía, que lleva tiempo, y que está bien que lleve tiempo, y está bien que se haga, puede verse cortada en el medio porque se separa dos ámbitos de investigación. Entonces, el gran desafío será que los órganos de investigación provinciales, en la medida que se ponga en funcionamiento esto, interactúen en la medida que van viendo para arriba. Porque si no saben qué es lo que va a pasar, no vamos a resolver nunca el problema. Vamos a seguir desbaratando kiosquito, al otro día te abren un lado. No hacemos ni una cosa ni la otra. Bueno, ahí hay cuestiones ya de política criminal, de definiciones de política criminal al corto, mediano y largo plazo, y eso se tiene que fijar desde los órganos encargados de la persecución penal. Esto quiere decir Ministerio Público de la Acusación de la Provincia de Jujuy y Ministerio Público Fiscal a nivel federal, que son los dueños de la acción, son los que tienen en sus funciones las definiciones de política criminal. O sea, está muy bien que lo hagan. Bueno, hoy todos estos delitos se transitan en el ámbito de la justicia federal. Ahora, pasarlo a la provincia es un paso adelante y si no, no sé. Va a depender de muchos factores. Va a depender de cómo... ¿De los recursos? Los recursos. Ese es uno de los grandes mitos que se habla de los recursos. La ley nacional, que es la 26052, a la que adhiere la provincia, establece que cuando la provincia adhiera y todos estos delitos que están identificados, que son los de menor cuantía, pasen a la provincia, proporcionalmente hay traspaso de recursos. Es decir, que viene con recursos. ¿Recursos que tienen que ir a la policía y al Poder Judicial o solamente a la policía? No, que es proporcional, depende de son obviamente cuestiones presupuestarias que hacen a los órganos de prevención, pero también a los órganos de juzgamiento y de investigación. Aparte, usted piense que en el medio de esto, por ejemplo, hay también hechos generadores de bienes. Por ejemplo, y esto pasa mucho, estos bienes son sujetos de decomiso. En muchos lados, en todos lados en definitiva, pero digo, si pasa a la provincia, una casa donde se opera para vender queda en manos del Estado. La camioneta donde se traficaba la droga queda en manos del Estado. Son bienes sujetos de decomiso. Entonces también hay un generador de riqueza y realmente donde más se va a recaudar probablemente sea a nivel de narcomenudeo, porque es el contacto directo, claro. Es el kiosco que uno ve, es lo que es más fácil de ver. El resto de las estructuras, una vez que uno va ascendiendo en esta estructura piramidal que tienen estas verdaderas organizaciones criminales, probablemente el dueño de esta empresa no tenga ni contacto con la droga. No debe saber ni dónde está, digo, para que se entienda. Para que se entienda. Son organizaciones que cuentan con recursos muy superiores a los que tienen los órganos que están encargados de investigarlos, de juzgarlos, de prevenir.
Entonces es muy difícil, es una lucha que es bastante desigual. Por eso ¿Es una guerra perdida? No, no es una guerra perdida, lo que hay que ser es creativo, hay que ser eficiente con los recursos. Hoy se está legislando sobre un montón de herramientas que son extraordinarias para poder desbaratar. Ustedes piensen que hace muy poco se empezaron a aplicar algunos institutos nuevos dentro de la legislación que sirven básicamente para este tipo de estructura. El colaborador, el llamado arrepentido, los agentes encubiertos, son todas herramientas que hoy son necesarias para ir detectando dónde. ¿Funciona la lógica esta de los buzones de denuncia? Desconozco cómo está funcionando, la verdad. Yo tengo la sensación de que está la lógica del no te metas. A ver, existe por la legislación la posibilidad de la denuncia anónima. Sí. Se recibe todo el tiempo. Muchas veces las investigaciones, yo ejerzo en la parte privada y cuando alguna vez me llega un expediente a mis manos, muchas veces uno ve que se inicia la causa a través de una denuncia anónima. A veces es una forma de blanquear, digo, de blanquear una investigación que no la pueden acomodar muy bien dentro de los estándares procesales y hemos recibido una denuncia anónima. Pero bueno, como sea, existe hoy en forma habitual buzón, llamado a determinados números, la denuncia anónima existe hoy y se usa bastante. Se usa bastante. ¿No está más la lógica de no te metas? Por temor, por sí, por supuesto. razones. Por supuesto, sobre todo en los desafíos de prueba que tienen. Yo he visto cómo muchas investigaciones, la parte acusadora, vos ves que se queda con un poco de la impotencia y bueno, porque cómo termina de corroborar un determinado hecho y probablemente con los testigos. Y la verdad que los testigos tienen miedo muchas veces y prefieren decir, no vi, no sé, no escuché. Bueno, eso ocurre, la verdad que ocurre. Pero eso ocurre también en todo tipo de delitos, pero esto es algo que... por falta de garantías de poder decir, listo, me voy a sentar a declarar o voy a hacer la denuncia y sé que no me va a pasar nada. Lo que pasa es que siempre en la visión de la gente son estructuras muy poderosas. Tiene que ver también con la capacidad de respuesta que tiene el Estado frente a la comisión de delitos. Este es un problema mucho más complejo. Nosotros hoy tenemos que a nivel federal, donde hoy se están jugando estos delitos, tenemos un código procesal que permite investigaciones muy ágiles. Entonces, entre que ocurrió un delito y llega a ser eventualmente juzgado y eventualmente condenado, no pasa mucho tiempo. Entonces, la persona que es atrapada define su situación procesal rápido con una condena, con una opción, pero si hiciera una condena, está sacada del circuito. Claro. En cambio, nosotros a nivel provincial tenemos un gran problema de colapso del sistema de justicia. Hemos acrecentado los órganos encargados de la investigación, pero no los encargados de juzgamiento, los tribunales orales. Entonces, se prescriben una enorme cantidad de delitos. Entonces, ¿cuál es el miedo de la gente? Yo denuncio, este tipo después sale por prescripción, porque se le prescriben los delitos. ¿Este tipo de delitos prescriben? Todos los delitos prescriben. Sí, bueno, hay delitos que podemos decir que son imprescriptibles, pero estos delitos todos prescriben. Y el narcomenudeo, por más que la ley de estupefacientes en relación a otros tipos de delitos tenga penas altas, lo que hace al narcomenudeo no son penas muy altas. La verdad es que penas como esta, que a veces tienen un máximo de 4 años, se prescriben. En la justicia provincial seguro se prescriben, por más que tengamos juzgados especializados. Porque hay juzgados especializados. No, por más que lo tengamos. Está previsto el proyecto de ley de creación. ¿Deberíamos tenerlos? En la medida que pongamos en funcionamiento el narcomenudeo, sí, porque los encargados pasa a competencia provincial y a dónde van a ser juzgados. Claro. En realidad la ley prevé también este proyecto de ley que hasta tanto se pongan en funcionamiento se pueda habilitar. Es decir, lo que va a pasar si se pusiera en funcionamiento hoy mismo y empieza a trabajar la desfederalización, van a habilitar el juego de control 1, el juego de control número 2, le van a dar competencia de narcomenudeo hasta tanto se concurse y se ponga en funcionamiento un juez. Yo creo que hay algo que quiero que se entienda claro. Acá hay personas en el medio. Vos tenés, de un lado, el inescrupuloso que hace mal plata y mucha plata con el negocio de la droga. Tenés por otro lado la víctima, podemos decir, que ahí es donde juegan también cuestiones de salud pública, de ahí es donde nos sensibiliza al chiquito. Nosotros vemos chicos de 12 años en la calle drogándose a la luz del día, vayan en determinados barrios, lo van a ver. Sí, y chicos que abandonaron la escuela. Pero guarda que cuando nosotros decimos las víctimas, esto es transversal, la consumen en Alto Comedero, en Mariano Moreno, en Alto Lavinia, se consume en todos lados. Lo que pasa es que hay situaciones de mucha vulnerabilidad. Y en el medio, y guarda con esto, en el medio tenemos un gran número de personas extremadamente vulnerables
que son captadas por estas organizaciones criminales para que pongan la cara. Entonces, nosotros tenemos, por ejemplo, una persona que traslada una cantidad de droga cuyo valor es altísimo, y cuando uno va a conocer los detalles de esta persona no tiene dónde caerse muerta. Es una persona que, por una determinada situación de vulnerabilidad, fue captada por esta organización criminal y lo hacen. Esas personas son las que se condenan, ¿eh? Claro. Entonces, terminamos condenando a personas que terminan siendo víctimas. Y guarda con esto, porque esta captación de personas estaría comprendida dentro de lo que es la ley de trata. Entonces, las personas que cometen delitos, esto dice el artículo 5 de la ley de trata de personas, las personas que cometen delitos siendo víctimas de trata no deberían tener sanción penal. Y muchas veces estas personas son usadas. Y esta gente entra a este círculo absolutamente perverso para tener la posibilidad de tener una moneda. Pero aparte, Andrés, yo conozco un caso, por ejemplo, de Jujuy, que terminó en casación. No son ricos, ¿eh? Claro, que terminó en casación con una absolución, donde una mujer tenía desesperada, tenía que operar a un hijito por una malformidad y no la atendía la salud pública, en dólares la tarifa, y le ofrecieron el valor de la operación. A la mujer la atraparon con el transporte, ¿y qué se probó en ese juicio? Esto lo hizo la defensa pública. Se probó que esta mujer era una víctima, más que ser una delincuente, era una víctima de estos narcotraficantes que la usaban como sujeto vulnerable y que había un estado de necesidad culpante, dice, para poder ella haber delinquido. Ya sea que se encargue por ahí o porque realmente eran víctimas de trata. Yo lo que quiero decir es que el fenómeno es absolutamente complejo. Nosotros a veces, la sociedad demanda mano dura, pena. No es tan sencillo. Obviamente, cualquier sociedad espera que si una persona genera un acto que va en contra de la ley, sea sancionada. ¿Sí? Pero es tan difícil de asumir, porque la verdad es que si nosotros vamos a los penales, vamos a encontrar que ninguna, o muy poquitas personas son las que realmente manejaban alguna estructura de poder. A ver, después de haber escuchado todo esto atentamente, la pregunta es, ¿las provincias, Jujuy en particular, está en condiciones de involucrarse en serio en la lucha contra el narcomenudeo? Cuando digo en serio, quiere decir articulada con fuerzas federales, con los recursos, con la capacitación necesaria. No hay otra opción. Es decir, lo que pasa es que las fuerzas federales no están diseminadas en el territorio de la forma que están las fuerzas provinciales. Las fuerzas federales generalmente están más concentradas en zona de frontera, pero el día a día en el barrio, el contacto directo que tiene el ciudadano es con el oficial de policía. Es una definición de macro que debe tomarse, y si se toma tiene que ir acompañada de un montón de cosas. Obviamente, tiene que ir acompañada de capacitación, tiene que ir acompañada de recursos, tiene que ir acompañada de decisión política, de avanzar y romper esquemas, hasta incluso esquemas de corrupción. Es una política de Estado. Es una política de Estado. Es cuando alguna vez hablamos en este lugar sobre la violencia de género. Estamos todos de acuerdo que hay una emergencia, nadie puede estar en contra a la luz de los resultados que tenemos, las estadísticas, ¿no? Que hay que declarar una emergencia. Ahora, no alcanza la mera declaración. ¿Qué hacemos en la práctica? Es que siempre ¿cómo asignamos recursos? Siempre nos quedamos en el papel, y el papel no me va a resolver ningún problema. Y tampoco lo va a resolver, esto que yo decía al principio, automáticamente uno pone los ojos en la justicia. Sí, la justicia sanciona un hecho que ya existió, que ya se cometió. ¿Le toca algo en su materia de prevención? Muy poquito. Si quieren prevenir, no miren a la justicia a los efectos de la prevención, miren a los efectos de la sanción. Sancionan. Ahora, si queremos evitar el flagelo, tenemos que ir mucho más atrás. Es un tema cultural, educativo, sociológico, tiene que ver con la pobreza, tiene que ver económico. No solamente con pobreza, tiene que ver con la riqueza también. Hay gente que accede a droga de calidad y hay gente que agrega a droga basura. Bueno, la Organización Mundial de la Salud esto lo expresa claramente, que el problema de las drogas es mucho más perverso en los sectores más vulnerables, porque hasta la droga es de mala calidad. Pero por supuesto, el daño que genera, claro, y entonces genera más desigualdad, porque la verdad es que hoy consumen droga todos los estratos sociales, y hay gente de altos estratos sociales que consume mucha droga. Lo que pasa es que tiene otras capacidades, o en realidad hasta incluso hacia la sociedad es un chiste, el porrito, el cigarrito, hasta pareciera que tuviera menos condena social o menos reproche social. Pero entonces, si nosotros como sociedad tomamos la decisión firme de avanzar sobre esto, bueno, es un acompañamiento global, que tiene que venir acompañado de una decisión política del Estado, de los órganos encargados de la persecución penal,
Pero cuando digo el Estado es mucho más que ir poner el ojo en uno de los tres poderes del Estado, que es la justicia. Acá hacen faltas políticas que se meten en los colegios, porque se meten ahí, digo, la droga se inicia ahí. Me ha tocado intervenir en alguna causa donde veía, yo preocupado, asustado, asombrado, cómo a los chicos de entre 13 y 14 años les regalaban droga, claro, hasta los 15, 16, y a los 15, 16 le empezaban a cobrar cuando ya los tenían dentro del sistema. Durante 1 año, 2 años, los chicos recibiendo droga de forma ilimitada, gratis, y eso era una inversión a largo plazo enorme de las estructuras criminales. Una planificación. Pero claro, usted piensa en una empresa que va a decir, yo abro acá a vender celulares, por 2 años regalo estos celulares, al año 2 empiezo a cobrar. Bueno, estas son las inversiones. Estamos hablando de empresas que tienen muchos recursos, que están dispuestos a hacer este tipo de inversiones. ¿Cuántos pasos adelante están estas, entre comillas, no sé empresas cuánto del Estado? Pero un rato, ¿no? No. Un rato largo. Ustedes piensen en las formas. Nosotros cerramos la frontera y te pasan volando. Pusiste radares y tienen submarinos. Cada tanto vemos en las noticias que hubo un golpe importante y que entró una camioneta con tanta cantidad de droga. Agarraron una camioneta, pasaron 10. Llueve, por todos lados te llueve. Entonces llueve. No, es muy difícil que hoy en día pero es muy difícil que hoy en día agarres un cargamento con 200 toneladas de droga. No vas a encontrar muchos pequeños kiosquitos. Paran un colectivo, de 10 que paran un colectivo y agarran uno. Bueno, capaz que en ese colectivo venían 2 más, y en el colectivo que pasó, y en el auto que pasó, y en el remis que pasó. Decía, llueve por todos lados. O sea, es una de las industrias del crimen más importantes del mundo, ¿no? Aunque uno no lo crea, siempre piensa que es la más importante. Alguna vez lo charlaba con el doctor Sureta, que es fiscal federal, lo contaba en una disertación. Dice, la industria del crimen más fructífera en el mundo es la venta de armas, ¿sí? Del crimen, ¿no? Y después, porque uno lo visualiza la droga, pero después ahí viene la trata de personas y después la droga. Y la droga. O sea, para que dimensionemos de qué estamos hablando, porque la trata de personas, como acabo de explicar, se vincula íntimamente también con esto, ¿no? Porque son personas captadas. Marcos, gracias por haber venido. Gracias a vos. Muy interesante. Gracias. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado. Dios mediante, nos juntamos mañana a las 2 de la tarde acá para hacer otra sobremesa. Ahora quédese que ya viene Palpala hoy. Chao, gracias.